En esta clase hablaremos sobre los packages. Estos son paquetes de funcionalidades que necesita Unity para realizar algunas tareas y que se adaptan a ciertas funciones muy específicas en el proyecto. No hay que confundir los packages con los assets. Cuando instalas un package, este puede incluir un grupo de assets, librerías, plantillas o escenas de ejemplo. Estos paquetes están divididos en tres tipos: built-in, verified o preview. Built-in o paquetes integrados son todas aquellas funcionalidades que vienen incluidas por defecto en Unity, como por ejemplo las físicas, el sistema de partículas, la UI, el cloth, que es la ropa, entre otros. El verified o paquetes verificados son todas aquellas funcionalidades que ya han pasado por sus etapas de prueba y que Unity considera que funciona correctamente en cierta versión del editor. Por último, los preview, que son los paquetes que se encuentran en fase de prueba. Puedes incluirlo, pero podría generar errores o también no ser compatibles con la versión del editor o con otros paquetes. Cuando se instala un package o un asset de la tienda, Unity lo descargará y lo almacenará en el llamado caché global. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú para un proyecto descargaste un paquete o un asset y luego creas uno nuevo y quieres reusarlo, pues ya no tendrás que descargarlo nuevamente, sino que lo puedes agregar del caché global. Bien, ¿y cómo gestionamos todo esto de los paquetes? Tenemos una herramienta que se llama Package Manager, que nos permite visualizar el listado de paquetes disponibles y mostrar su información, instalarlos, desinstalarlos o actualizar, activar o desactivar cualquiera de ellos. Podemos encontrarlos en Windows Package Manager y aquí en primera instancia mostrará un listado de los paquetes, pero tenemos 4 categorías importantes para conocer. Primero, el registro de Unity, que te mostrará todos los paquetes disponibles para instalar, y aquí un tip importante es que por defecto no se te muestran todos los que están en la categoría de preview, debes activarlo desde esta opción. Luego tenemos un filtro de los paquetes en el proyecto, que será simplemente los que estás utilizando. También tenemos My Assets, que serán los assets que has descargado desde el inicio de los tiempos y que no es necesario volver a descargar, sino que los puedes agregar fácilmente desde aquí. Y por último, los paquetes integrados. En esta sección podrás encontrar las funcionalidades integradas en Unity. Aquí podrás desactivar aquellas que en tu proyecto no necesites. Y esto es porque quizás en tu proyecto no vas a utilizar terrenos, así que podrías quitarlo y de esta forma reducir el tamaño y el tiempo de compilación del proyecto. Para instalar un package es bastante sencillo. Primero se te muestra la información, enlaces a la documentación y en la parte inferior derecha están las acciones como instalar, desinstalar o actualizar. También desde la pestaña Proyecto, en la parte superior derecha verás un ojo que te permite ocultar o visualizar los paquetes que estás utilizando en el proyecto activo. Para cerrar con el entendimiento de los paquetes, vamos a hablar de los manifiestos. Los manifiestos son archivos en formato JSON que están en una carpeta del proyecto llamado Package y que sirven, digamos, como el registro de paquetes. Y hay dos tipos. Tenemos el manifiesto de proyecto, que almacena la información que necesita el Package Manager para ubicarlos y descargarlos, al igual que las dependencias, y el manifiesto del paquete, que este almacena la información del paquete en sí, su versión y sus requerimientos. Entender el uso de los paquetes es importante, ya que hay funcionalidades populares en Unity que no están incluidos por defecto, como el shader graph, la animación en 2D, entre otros. Y también quizás encontrarás tutoriales en internet sobre ciertas cosas y te encuentres que no te aparecen ciertas opciones en el editor. Probablemente es que te falta un paquete. En la próxima clase vamos a hablar sobre los tags y los layers.